Empecemos. Casi siempre, cuando se habla de la justicia y de la gente que trabaja en la rama judicial, es con el dedo acusador. Si acaso que la justicia es lenta, pero llega. Pues detrás de muchos funcionarios hay esfuerzo, ética y rectitud. En las épocas más difíciles, cuando el narcotráfico untaba con dineros las decisiones judiciales o con balas, si no se hacía su voluntad, hubo una mujer pequeña y dulce que no se dejó amedrentar, aunque le rompieron el corazón para siempre. Casi 40 años después, pero nunca es tarde para reconocer a una valiente. A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces, como no pudieron atentar contra mí... Se desquitaron con su papá. Sí, y me hicieron, me mataron en vida, ¿no? Ella es Marta Lucía González, tiene 68 años y lleva 40 años viviendo exiliada por el mundo, esquivando una sentencia de muerte. Cuando era joven y en cumplimiento de su deber, dejó al descubierto una alianza criminal que estaba desangrando al país. Para entender con quién fue que se metió y qué fue lo que hizo, hay que echar la película para atrás. Imagínense que estamos en 1988. El presidente de la República es Virgilio Barco y Colombia empieza a vivir uno de los periodos más violentos de la historia. Este fue el primer estatuto antiterrorista que se hizo en Colombia, el decreto 180 del 88. Jorge Cardona es el editor general del Espectador y como reportero lo escribe todo de lo que se conoce como el año de las masacres. En el año de 1988 se realizó la primera elección popular de alcaldes, el día 13 de marzo. Y era, de alguna manera, la tercera vez que intervenía en política directamente electoral la Unión Patriótica. Entonces se desató una violencia en los fortines electorales de la Unión Patriótica. Es concejal de Medellín. En ese mismo contexto, el narcotráfico, el cartel de Medellín de Pablo Escobar, acababa de asesinar al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Entonces, el 27 de enero del 88, el gobierno Barco expidió este estatuto para la defensa de la democracia, que fue el primer estatuto antiterrorista. Se nombraron los jueces de orden público y Marta Lucía González sale electa jueza segunda de orden público. Y ella se posesiona un lunes y el viernes siguiente fue la masacre de Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, con 42 víctimas. Marta Lucía tenía todos los pergaminos, abogada javeriana especializada en el externado en criminalística y en derecho penal. Fue juez de Villeta, 10 penal municipal y 20 de instrucción criminal. Sentía inclinación por el derecho penal. Lo mío es genuino, es mi vocación. Una hoja de vida impecable. Por eso fue una de las 10 jueces escogidas. Ojo, tenía solo 29 años. Una lotería que fue al tiempo un honor y una condena. ¿No tuvo miedo en esos primeros años? No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía, yo voy a trabajar y voy a mostrarles... Voy a hacer la diferencia. Sí, voy a hacerlo bien. Y se puso manos a la obra. A los 3 días de haberse posesionado como juez de orden público, ya tenía sobre su escritorio la primera misión. En la madrugada del viernes 4 de marzo, un grupo de hombres armados con sus caras cubiertas llegó a las fincas Honduras y La Negra, en el Urabá antioqueño, y asesinaron 42 personas. Sentía miedo, nadie hablaba. Me decía, no va a poder investigar nada, me dijo también el juez, porque la persona fiable está muerta. Se encontró con un escenario dantesco. Era el escenario de la muerte, ¿no? Estaba la sangre todavía de las 17 ahí, que habían matado en fila. Sí, es que fue como el paredón de fusilamiento. Sí, claro, los sacaron de sus camas a medianoche, los pusieron en fila india y les dispararon. Era terrible estar ahí, sentir lo que había pasado, se respiraba como olor a muerte. Lo primero que me pasó, iba caminando del juzgado al hotel y una señora, una mujer joven, me dijo, es mentira todo lo que le diga el ejército. Nos están matando ellos. Doctora, ayúdenos. Un aviso aterrador. Algo olía muy mal en el Urabá y ella tenía la responsabilidad de investigar.
Nos dijeron, no, los que mataron habían ido 8 días antes, cuando estábamos en un partido de fútbol y detuvieron a 2 personas. Y esos mismos que fueron con el ejército y detuvieron a esa gente fueron los que fueron a matar. Con ayuda de testimonios y retratos hablados, logró recoger algunas pistas. Eran personas que no son de la región y eran gente joven. Las señoras hacían retratos hablados de esa gente que habían visto. Entonces después citamos a estos niños y a estas señoras mayores y les preguntamos si estas personas correspondían a los que habían ido 8 días antes. Y nos dijeron, sí, estos fueron los que fueron con el ejército. Fue muy útil escuchar la declaración de 2 detenidos que contaron en un interrogatorio detalles de esa madrugada sangrienta. Detuvieron a 2 personas y esas 2 personas contaron que los llevaron al batallón Voltígeros, detenidos, y que los sacaban en las noches a recorrer las haciendas de la región para que señalaran el lugar donde residían las personas que van en una lista. En esa lista parecía que habían anotado a quienes creían que eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. Cuando fue a preguntar al batallón Voltígeros, que era la unidad táctica del ejército adscrito a la Brigada 17 de la 7ª División, que operaba principalmente en el Urabá antioqueño, le cerraron la puerta en la cara. Y sin mucha información adicional, la recién estrenada juez regresó a Bogotá. Pero no se había acomodado cuando otra masacre estremeció al país. Sucedió entonces la masacre de Mejor Esquina en el Córdoba. Estaban celebrando algo y llegaron a la fiesta y mataron, yo no sé, 70 o un montón de personas. Y allí el DAS capturó a una persona, a un sicario. Él fue el primero que me habló de los grupos paramilitares. Me habló del Magdalena Medio. Me comentó que tenían una escuela de sicarios, que tenían una cárcel del pueblo y un tribunal del pueblo, que juzgaban a las personas a quien ellos consideraban que debían juzgar y si las condenaban, las condenaban a muerte y además con muertes atroces, los ponían a morir al sol y al agua en unas jaulas que tenían en los patios. Me contó que venían mercenarios israelíes a entrenarlos. Ese famoso Jair Klein. ¿Ya comenzamos? Que los entrenaban y que se graduaban cuando sabían descuartizar a una persona en 5 minutos. Me habló de que los financiaba Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Me comentó quiénes comandaban esas fuerzas paramilitares. Me explicaron que estaban Fidel Castaño, me habló de Henry, Gonzalo y Marcelo Pérez, del alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio. Lo que hace Marta Lucía González es atar los cabos y descubrir que hay un triángulo criminal que financia los crímenes desde en la zona de Urabá hasta el Magdalena Medio. Y descubrió también que ese engranaje de violencia se aceitaba con la participación de algunos miembros del Ejército Nacional. Estas personas que fueron a Turbo habían dicho que habían estado en el Hotel Intercontinental en Medellín, que habían pasado la noche ahí y luego se siguieron para Turbo. Entonces yo oficié al hotel y pregunté por la noche en que se supone que estuvieron allí. Y entonces me comentaron que sí, y que habían pagado su estadía. ¿Una tarjeta de crédito? Del jefe de inteligencia del batallón Voltígeros, el coronel Luis Enrique Becerra Borges. Sabía que había desentrañado judicialmente las causas de la violencia en el país y que había dado con los responsables de las masacres, tanto los autores intelectuales como los materiales. Casi nada. Ella fue la primera persona en Colombia que habló de paramilitares, la que ató cabos entre una masacre y otra y destapó lo que era una máquina de la muerte que operaba desde el Magdalena Medio. Destapa toda esta olla que lleva hasta los mercenarios israelíes con Jair Klein en la cabeza y toda la máquina de muerte que habían montado en la Casa Castaño en el Magdalena Medio, en alianza con los jefes del narcotráfico y también con la complicidad de militares, funcionarios y policías. Con semejante bomba en las manos, fue a contárselo todo al presidente de la nación. Y tomó además las decisiones judiciales que correspondían. Pensé, bueno, tengo que librar las órdenes de captura, detenerlos. Creía que era un grupo
de gente al margen de la ley, poderosa, muy poderosa, pero que todo lo demás estaba limpio, yo pensaba. Y entonces dije, pues yo hablo con el presidente y me blindo. Tuvo las agallas de dictar órdenes de captura contra los Castaño y sí, contra Pablo Escobar. Pero la vida se le empezó a complicar. Cuando yo oficié para que se desvincularan de sus cargos a los militares, al alcalde de Puerto Boyacá, para poder hacer efectiva la captura y los autos de detención, empecé a recibir las amenazas. Recibí sufragio y, luego, y también abogados, sobre el abogado de los militares. Me amenazó que estaba muy cerca del sol y que se me quemaban las alas. Y luego también un abogado que yo conocía de antemano porque litigaba en los juzgados hacía tiempos, me dijo, mira, esto se paga con la vida. La gente a la que tú te estás enfrentando no perdona. Deja así y en cambio ellos están en condiciones de ponerte todo el dinero que quieras. Intentaron asustarla, sobornarla, acorralarla. Pidió cita entonces con el mismísimo ministro de Defensa de la época, el general Rafael Zamudio Molina, con la convicción de que iba a encontrar todo su respaldo. Yo dije, nos salvamos. El ministro me va a decir que cuente con su apoyo. Que adelante. Que lo que él quiere es depurar el ejército. Me dijo que parara toda mi acción contra los miembros del ejército. Que el ejército, ni él ni el ejército permitiría que yo manchara el nombre de esas personas y de la institución. Que ellos estaban en capacidad de desconocer mi autoridad como juez de la República, que se lo contara a quien yo quisiera. Dijo, y todo el mundo tiene un talón de Aquiles, doctora. Y le dije yo que yo tenía mi conciencia tranquila y no tenía talón de Aquiles. Me dijo, si no la tiene, se le puede inventar el talón. Salió devastada, amenazada por el propio ministro. Había pisado callos en lugares muy altos. Se sentía más sola que nunca. Temía por la suerte de la investigación y, claro, por su propia vida. Se escapó de morir 3 veces porque tenía una lápida a cuestas. Me salvé de milagro. No era mi momento. Me tocaba sufrir lo que he sufrido. Entonces, con la muerte respirándole en la nuca, se fue al exilio, al otro lado del mundo, a un cargo diplomático. La dejaron sola, porque en el momento en que ella estaba esperando pues, un apoyo del Estado, de las autoridades, la manda a llamar el entonces ministro de Defensa y lo que hace es advertirle que ella también tiene precio y que si no le pueden aparecer unos kilos de coca. Entonces, al ver que el propio ministro de Defensa le está dando ese trato y cuando ella esperaba que le iban a ayudar a descubrir el tema, ella habla con las autoridades del gobierno Barco y finalmente la decisión es que mejor váyase y se va de cónsul en Indonesia. Pero eso sí, terminó lo que había empezado. Lo último que hice antes de irme fue dictar las órdenes de captura y los autos de detención contra Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, contra todos los responsables que yo consideraba que había suficiente mérito para librarles los autos de detención, porque la investigación tenía que seguir. Claro. Los militares lograron que el proceso fuera, su parte del proceso fuera la justicia penal militar, y la justicia penal militar los desvinculó totalmente de cualquier investigación. La otra heroína desconocida de esta historia fue la juez María Elena Díaz Pérez, que heredó el caso de Marta Lucía, pero pagó con su vida haber confirmado las decisiones judiciales. Las órdenes de captura emitidas por Marta Lucía González llegaron al despacho de María Elena Díaz Pérez, juez sin rostro de Medellín, y ella la asesinaron en julio de 1989 junto a sus 2 escoltas, Alfonso de Lima y Dagoberto Rodríguez. La doctora Marta Lucía se instaló en Yakarta y aunque seguía temerosa, creyó que la distancia era una garantía para su seguridad. El más congratulado de su partida hacia Indonesia era su papá, porque el papá, con un respeto enorme, nunca se había querido meter en las decisiones de ella, pero estaba muy complacido de que hubiera aceptado la sugerencia de que mejor se hubiera ido, porque así de alguna manera iba a proteger su vida, pero nadie iba a imaginar lo que pasó. Lo que pasó es que la mafia no perdona y tiene los brazos muy largos. Las balas no la alcanzaron a ella, pero sí le rompieron el corazón.
Mi padre se volvió a casar con una profesora universitaria y estaban cerca a la Universidad Javeriana y unos sicarios en moto le dispararon en la cabeza. En Bogotá eran las 8:30, 8:45 de la noche, en Indonesia eran las 8:45 de la mañana. Sentí que el mundo se vino encima, quise morir, un dolor inimaginable, un dolor intenso y profundísimo con el que he tenido que acostumbrarme a vivir. ¿Ha vivido con esa culpa, doctora, todo Toda este tiempo? mi vida. Daría todo porque hubiera sido al contrario. La noticia la registró Colombia con dolor. El doctor Álvaro González Santana había sido parlamentario, gobernador, senador, profesor universitario, un abogado correcto que pagó con su vida las valientes decisiones que tomó su hija, que heredó de él la ética de trabajo y la rectitud. Él era su héroe. ¿Y hubo responsables por ese crimen? Ese crimen está en la impunidad, a pesar de que todo el mundo sabe quién fue. Y aunque han pasado muchos años, todavía duele. A pesar de que lo intento y que me río y que yo vivo y trabajo y produzco y estoy con mis hijas y con mi familia y con mi hogar y sin embargo el dolor está ya muy profundo. El exilio también es sufrimiento porque nunca más pudo regresar a su país. De Indonesia fue a España, donde tiempo después la desampararon nuevamente y quedó por fuera del servicio diplomático. Pero a pesar de todo, no se ha dejado vencer por la adversidad. Merece todo el reconocimiento de la sociedad colombiana, porque lo que hizo fue una advertencia que no quisieron escuchar. Buenas noches a todos y a todas. Regresó muy brevemente al país. Estuvo en Colombia en una visita relámpago a un evento justo y necesario del Consejo Superior de la Judicatura. Muchísimas gracias. Un homenaje a ella y a tantos otros miembros de la rama judicial que han sabido cumplir con su deber. ¿Qué se siente regresar? Siento abrigo, siento que me están arropando. Necesitaba ese abrazo. Ha sanado las heridas, pero no olvida y todavía siente el miedo pegado a la piel. Todavía hay gente viva, de la gente que yo tuve que detener y contra quien recaudé las pruebas. Y hay otros, personas paramilitares que están activos. Entonces, esa gente me da miedo, sí. La historia hay que conocerla para que no se repita, porque la realidad hoy, de regreso al 2026, sería muy distinta si la hubiéramos escuchado. ¿Seríamos un país distinto si se hubiera atendido esa investigación primera que hizo la juez? Claramente, María Elvira, porque es que fue una advertencia clara, le mostraron al país lo que se le venía encima. ¿Cuántos crímenes se hubiera evitado Colombia si esa máquina de guerra que se desató desde el Magdalena Medio hasta el Caribe no se hubiera estructurado y se hubieran atendido las medidas de Marta Lucía González? Nunca es tarde para reconocer su valor y su trabajo. Sí, se desquitaron con sangre y asesinaron a su padre, su héroe, del que aprendió, entre otras, las muy escasas virtudes de la rectitud y la ética. Pero hoy, la heroína es ella. Si la hubiéramos escuchado, Marta Lucía González pudo haber cambiado nuestro destino. En su nueva vida se dedica a dar asesoría y ayuda legal a cientos de migrantes que llegan a España buscando un mejor futuro. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.